Sustentación, investigación, valoración psicojurídica en casos de estrés postraumático. Grupo número 6, Psicología Virtual, Universidad de Investigación y Desarrollo. Asignaturas, Psicología Clínica y de la Salud y Fundamentos de Psicología Jurídica. Bienvenidos. A través de la realización de este video presentaremos de manera clara y ordenada el desarrollo completo de nuestro trabajo de investigación sobre la valoración psicojurídica en casos de trastorno por estrés postraumático. Mostraremos cómo a través de las diferentes fases construimos el marco conceptual, la revisión de la literatura, el análisis comparado y finalmente la realización del artículo científico basado en evidencia empírica y criterios forenses. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Ronald Ferney Vargas Moyano, Juliet Caterine Arrieta Malagón y quien les habla, Margarita María Torres Vázquez. En la fase número 1, selección y análisis de artículos científicos, realizamos la identificación y la revisión de artículos relevantes sobre el estrés postraumático que tuvieran relación con evaluación clínica y aplicación en contextos jurídicos. Esta revisión fue en total de 6 artículos científicos que estaban relacionados con este trastorno y su evaluación en contextos clínicos y jurídicos. Los estudios provinieron de países como España, Cuba, Colombia y otros países y abarcaron poblaciones como mujeres víctimas de violencia de género, adolescentes en adversidad, personas desplazadas por el conflicto armado y víctimas evaluadas por medicina legal. Estos son los artículos seleccionados y utilizados para nuestra investigación. En primer lugar, encontramos un artículo español sobre la evaluación pericial del TEPT complejo en mujeres víctimas de violencia de género. En segundo lugar, utilizamos un estudio cubano sobre la validación de la escala de Davidson en víctimas de delitos violentos. Siguiente, un artículo nacional que analiza la prevalencia del TEPT en población desplazada por la violencia. A continuación, un artículo colombiano reciente sobre la validación del instrumento PCL5 en adolescentes en situación de adversidad. Un segundo análisis local basado en información pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se reportan altos porcentajes de perturbación psíquica permanente. Y finalmente, un artículo de revisión neuropsiquiátrico sobre los efectos del conflicto armado. Cada uno de los artículos seleccionados fue analizado en función de país, año y contexto, tipo de muestra, objetivo general y específicos, los resultados, sus conclusiones, la aplicabilidad jurídica. Esta fase entonces, ¿qué nos permitió? Nos permitió estructurar la base académica de nuestro estudio y comprender cómo se evalúa el TEPT en distintos contextos poblacionales. Fase número 2, construcción del marco referencial. Utilizamos este marco para organizar la información teórica, conceptual y empírica relacionada con el fenómeno a investigar. Este marco nos permitió integrar los aspectos clínicos del TEPT con sus implicaciones jurídicas. Los antecedentes investigativos, seleccionando 2 estudios internacionales, uno nacional y uno local, todos con aportes específicos a la psicología forense, jurídica y a la comprensión del TEPT. Estos antecedentes nos ayudaron a identificar cómo se evalúa el trauma en diferentes contextos y cuáles son los principales instrumentos clínicos y forenses utilizados en la práctica. En el marco teórico, analizamos los fundamentos del TEPT, tanto desde el instrumento DSM-5 como desde el CIE-11. Esto nos permitió diferenciar el TEPT clásico del TEPT complejo, que aparece en situaciones de violencia prolongada. También revisamos el concepto de daño psíquico y su relevancia en el ámbito jurídico, especialmente en casos donde el peritaje psicológico es determinante para la reparación de las víctimas. En el marco conceptual, reunimos y definimos los conceptos clave utilizados en toda la investigación. Entre ellos encontramos el trauma, la afectación funcional, el daño psíquico, la sintomatología, el peritaje psicológico e instrumentos psicométricos. La construcción del marco referencial en nuestra investigación fue fundamental porque nos permitió integrar evidencia científica, teoría psicológica y conceptos jurídicos, proporcionándonos una base sólida para analizar la valoración psicojurídica del trastorno por estrés postraumático de forma completa, rigurosa y contextualizada. Formulación de problemas y los objetivos. La formulación del problema y los objetivos surgió a partir de análisis de la problemática identificada y la revisión inicial de la literatura sobre el TEPT en contextos clínicos y jurídicos. Para asegurar coherencia metodológica, se estableció un objetivo general orientado a comprender la valoración psicojurídica del TEPT y su importancia en casos de victimización y daños psíquicos. A partir de este, se definieron objetivos específicos que permitieran abordar la investigación de forma estructurada y secuencial. El primero se centró en revisar antecedentes investigativos para contextualizar el fenómeno tanto a nivel nacional como internacional. El segundo, orientando la construcción del marco referencial, integrando los fundamentos teóricos y conceptuales necesarios. Y finalmente, uno tercero dirigido a la elaboración del artículo científico.
articulando los hallazgos con los criterios clínicos y forenses. En conjunto, esta formulación permitió identificar el alcance del estudio, organizar las etapas del trabajo y asegurar una rigurosidad metodológica del proceso investigativo. Con los antecedentes ya validados, se formuló el problema de investigación y sería, en este caso, cómo se realiza la valoración psicojurídica del trastorno por estrés postraumático en víctimas de violencia en Colombia y qué aplicaciones clínicas y forenses tiene su adecuado diagnóstico. Posteriormente, entonces, se definieron los objetivos generales, que fue analizar la valoración psicojurídica del TPT a partir de investigaciones nacionales e internacionales, y los objetivos específicos, que es identificar los instrumentos más utilizados en la evaluación del TPT en contextos clínicos y forenses, discriminar los aportes metodológicos y teóricos de las investigaciones revisadas y analizar las pertinencias de la valoración psicojurídica para garantizar derechos y reparaciones de las víctimas. Metodología del estudio. Para desarrollar esta investigación se empleó un diseño cualitativo descriptivo sustentado en la revisión documental sistemática. Este proceso metodológico se estructuró en 3 etapas principales. En primer lugar, se realizó la selección de fuentes, que incluyó 6 artículos publicados entre el 2021 y el 2025 en Colombia, España y Cuba, y otros contextos latinoamericanos. Los criterios de inclusión para esos artículos se basaron en su pertinencia clínica y forense, su enfoque en el TPT y el TPT-C y el uso o validación de instrumentos psicológicos aplicables a escenarios jurídicos. En segunda etapa, esta consistió en sistematización de la información. Mediante una matriz de análisis, esta permitió organizar datos claves en cada estudio, como objetivos, características de la muestra, instrumentos utilizados, hallazgos periciales y conclusiones relacionadas con las prácticas psicojurídicas. Gracias a esta matriz fue posible identificar patrones comunes, diferenciales, metodológicas y tendencias relevantes en la evaluación del daño psíquico. La tercera etapa correspondió al análisis comparativo, donde se encontraron los hallazgos entre estudios internacionales y nacionales. Este análisis incluyó la comparación de la validación de instrumentos como la PCL5, la escala de Davidson y el ITQ, así como la pertinencia de su aplicación en contextos forenses colombianos. También se aplicaron aportes teóricos sobre trauma, memoria, resiliencia para contextualizar la práctica jurídica. De manera complementaria, la revisión permitió establecer un contexto general de la investigación, considerando distintos tipos de victimización, como la violencia de género, delitos violentos, desplazamiento forzado, exposición a conflicto armado y adversidad en adolescentes. Las muestras revisadas incluyeron desde mujeres víctimas de violencia, de pareja hasta adolescentes traumatizados y personas evaluadas por medicina legal, lo que permitió abarcar una perspectiva más amplia del TPT y el TPT complejo. En cuanto a los instrumentos clínicos, los artículos evidenciaron el uso recurrente de la PCL5 y la escala de Davidson y el ITQ, junto con entrevistas clínicas y reportes periciales. Estos instrumentos mostraron altos índices de fiabilidad y utilidad tanto en las evaluaciones clínicas como en la valoración jurídica del daño psíquico. El análisis comparativo permitió sintetizar hallazgos claves: alta prevalencia de síntomas de TPT en víctimas de violencia, validación sólida de instrumentos clínicos, relevancia del TPT-C en casos de traumas prolongados y la importancia central de la valoración psicojurídica en los procesos de reparación. Finalmente, la revisión resaltó la necesidad de protocolos estandarizados para fortalecer la calidad de los dictámenes forenses. En conjunto, esta metodología permitió contribuir a un artículo científico más sólido, basándose en la evidencia actual y pericial de los escenarios clínicos y jurídicos del país. En nuestra fase 5, resultados hipotéticos basados en evidencia real. La investigación permitió construir resultados hipotéticos fundamentados en hallazgos empíricos revisados inicialmente. Tuvimos un alto impacto de T. Estimamos que cerca del 50% de las víctimas de violencias evaluadas presenta síntomas significativos de trastorno de estrés postraumático. Adicionalmente, un 20% de la muestra cumple con los criterios para TED complejo. Esto no solo nos indica que hay una presencia de trauma central, sino que también hay alteraciones graves en la identidad, la regulación emocional y en las relaciones propias de traumas repetitivos y prolongados. En el ámbito de los estudios periciales reales, podemos ver que hay una realidad que es aún más contundente, ya que un 78% de la evidencia un 78% de evidencia de perturbación psíquica y lo más crítico, casi el 100% presentan secuelas psicológicas permanentes. Estos datos nos confirman que la victimización no genera solo un malestar pasajero, sino que también genera un daño estructurado crónico y que requiere de ser reconocimiento legal y tratamiento especializado. Para poder confiar en estos resultados obtenidos, nos enfocamos en los instrumentos.
Para garantizar una solidez de nuestros hallazgos, también utilizamos una lista de verificación, como lo fue el DSM-5 y la PCL5. La PCL5 nos mostró una alta consistencia interna, con un mayor valor alfa de Crobat superior a un 0,93. Esto significa que todos los ítems de esta escala los está midiendo el mismo constructo del TED, de manera que es extremadamente fiable y contundente, coherente. La fiabilidad de la metodología de la PSL5 está fuera de duda. Asimismo, en esta escala de Davidson, evidenció una validez concluyente como lo fue la PSL5. Esto es crucial porque los instrumentos distintivos fueron diseñados para medir el TED y estos nos arrojaban un resultado similar, pero siempre fue reforzando la validez y la precisión diagnóstica. En nuestra fase 6, lo que fue la construcción del artículo científico, tuvimos en cuenta formatos dados por nuestra institución de investigación y desarrollo, como fue una plantilla institucional en la cual tuvimos que integrar todo nuestro estudio, nuestros hallazgos, siguiendo las normas con un título, el cual fue en inglés, un resumen estructurado en el cual iba en español. Realizamos una introducción basada en una evidencia que inicialmente se hizo. Tuvimos una metodología rigurosa, tuvimos que escoger de los artículos los que más tuvieran una complejidad a nivel nacional y también integramos la tabla de resultados de artículos que inicialmente fueron revisados. Tuvimos una invasión o una enfatización en realizar entre lo que fue el daño psíquico y la práctica forense. También incorporamos las conclusiones, las recomendaciones e incluso los agradecimientos dentro de esta lista de referencias, todo cumpliendo nuestras normativas institucionales bajo normas estructuradas como son las normas APA. Al finalizar este proceso, comprendí que la valoración psicojurídica del TPT va mucho más allá de aplicar un instrumento o redactar un dictamen. Cada evaluación representa la historia de una persona que ha vivido situaciones de profundo dolor y que busca justicia y reparación. Este trabajo me permitió ver cómo una evaluación bien hecha puede marcar la diferencia real en la vida de una víctima. También reafirmé la importancia de trabajar con rigor, sensibilidad y ética, entendiendo que el daño psíquico no es solo un diagnóstico, sino una realidad humana que merece ser reconocida y atendida con el mayor de los respetos. Bueno, en conclusión de la realización de este estudio, mi conclusión final sería que lo que más me importa transmitir como psicóloga es el rigor que ponemos en cada valoración psicojurídica. Creo que no es solo una simple valoración, no es un simple formalismo técnico. Yo creo que es más un compromiso ético con la verdad y la justicia. Hemos demostrado que cuando se integra la ciencia y la ley, logramos ir mucho más allá de un simple diagnóstico. Yo creo que este estudio nos permite estandarizar una práctica que le da más al sistema judicial la certeza para ver y reconocer y responder al daño psíquico invisible en Colombia, y no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. En conclusión, a nivel personal, este proceso de este trabajo de investigación me permitió reconocer que la evaluación del daño psíquico no puede depender solamente de una entrevista clínica. También es indispensable contar con instrumentos estandarizados que sean sensibles al contexto sociocultural y también que sean capaces de diferenciar entre manifestaciones clínicas y reacciones emocionales normales frente a estos eventos traumáticos. Definimos dentro de nuestra investigación que en Colombia la prevalencia del trastorno por estrés postraumático está estrechamente relacionado con condiciones de vulnerabilidad, como el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar o la exposición prolongada al conflicto armado. Yo pienso que esto refuerza la importancia de que nosotros los profesionales tengamos una formación sólida en protocolos especializados de valoración forense, especialmente cuando se trata de víctimas que requieran no solo una evaluación técnica, sino un abordaje ético, sensible y contextualizado. Muchas gracias.